tarde, los versioneros se conectan. Las últimas noticias, actualidad de nuestra comarca. El contacto directo contigo en Versión Radio. Empieza con nosotros este gran programa. Disfruta de la buena energía y vibra cada día. Aquí llegan Antonio y Javier en Versión Radio. Versión Radio. Aquí están Antonio y Javier en Versión Radio. Versión Radio. Bienvenidos a Versión Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La una, ya estamos por aquí en este tiempo de Versión Radio, el aperitivo durante una hora. Esperamos, ayer estuvimos 2 horas y media porque ya sabéis que comenzamos antes y también estuvimos muy pendientes de esa comparecencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y de la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, que explicaron las nuevas medidas que entran en vigor esta próxima medianoche. Ya sabéis que el sector de la hostelería, la restauración, los bares cerrados al 100%, salvo lo que se compre para llevar. También otras medidas que escuchábamos en directo anoche, también pasaron por el programa los presidentes, la presidenta de la plataforma de hostelería, el presidente de la Asociación de Hostelería, mostrando sus contrariedades con toda esta situación. En cualquier caso, desde esta próxima medianoche entran en vigor esas nuevas medidas y pendientes también de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, porque hay muchas comunidades autónomas, entre ellas la Comunitat Valenciana, que ha pedido adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Pendiente, por tanto, de esa reunión también estamos, y en unos minutos contamos también cómo están a día de hoy los hospitales, el Hospital General y el Hospital del Vinalopó. También propuestas que van presentando los diferentes partidos al hilo de todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Hablaremos de todo ello también con el alcalde Carlos González, con el que esperamos contactar a partir de la 1:25 aproximadamente para hablar con él de toda esta situación tan extraña en la que nos encontramos de nuevo durante estos últimos días. Antonio Sánchez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier Muñoz. Enhorabuena, Javier Muñoz, porque unos minutos antes de comenzar el programa recibía una llamada del centro de salud diciéndole: ¿se encuentra bien? Sí, pues usted ya está dado de alta. Entonces, enhorabuena, felicidades. Entonces, ¿me puedo dejar el programa y me puedo ir a la calle a tomar el fresco? Ya puedes salir a la calle, qué bien, cosa que nos alegra. En mi caso yo no puedo decir de momento nada porque esta tarde me tienen que hacer la PCR. Ya sabéis que llevamos 10 días en casa. Hoy cumplimos la fecha y bueno, pues en el momento que conozcamos los resultados, pues ya vida normal dentro de esta anormalidad que estamos viviendo, porque no podemos decir que estemos en un momento normal de la historia. Estamos viviendo, bueno, pues cambios importantes como consecuencia de esta situación sanitaria que nos ha llevado a vivir lo que estamos viviendo. Otros momentos de la historia, a lo largo de la historia de la humanidad, pestes, pandemias, bueno, cualquier otro tipo de circunstancia de ámbito político, cultural, cambió en ciertos momentos de la vida el rumbo de las civilizaciones. Hay cada vez más estudiosos del tema que piensan que esta puede ser también una razón de peso para vivir cambios importantes durante los próximos tiempos que pudiera modificar lo que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? En fin, esas cosas que nos tocarán seguir viviendo para ver cómo llegamos al final de esta situación, si llegamos al final, porque al final no tenemos muy claro si esto se producirá en los próximos tiempos. Tenemos la esperanza de que así sea. Y además, iba a decir yo que todo esto se irá solucionando, pero hay otras partes del mundo en la que, aparte del coronavirus, siguen con su día a día intentando huir de países para llegar a este primer mundo, para buscar una mejor vida en esta situación. Luego vamos a contar también que ha llegado una patera con más de 10 personas esta madrugada a la cala dels Gossets de Santa Pola. Luego en el tiempo de las noticias también lo contamos. Muchas cosas para contar en el día de hoy.
Muchas cosas para contar en el día de hoy, en un día en el que ha amanecido frío porque tenemos un cielo totalmente cubierto y eso hace que la sensación de frío se note más, la humedad que nos acompaña a esta hora de la tarde, y eso hace que también lo sintamos en nuestro cuerpo. Veo que por los comentarios que nos estáis dejando os interesa esto de... Algún día hablaremos de las sociedades líquidas, ¿no? Que muchos estudiosos en el tema han ido profundizando con el paso del tiempo, esto de que ahora los valores se han ido convirtiendo, ya nada es estable como pensábamos en un tiempo atrás, y eso pues puede generar ¿por qué no? Un encuentro entre vosotras, vosotros y nosotros aquí en el estudio, de momento en casa, de estas situaciones y circunstancias de la vida que también nos importa analizar con vosotras y con vosotros, y que, como siempre decimos, es fundamental e importante conocer vuestra participación y vuestra opinión. Ahora por delante tenemos una hora de programa hasta las 2 de la tarde, en la que repasaremos la actualidad. Nos acompañará también Carlos González, el alcalde de Elche, para hablar de la actualidad y aquellas cuestiones que vosotras y vosotros queráis plantear en Facebook Chat, porque tenemos por delante este tiempo del aperitivo que arrancamos en estos momentos. Y comenzamos comentando la situación de los hospitales del General y del Vinalopó en este 20 de enero. En el Hospital General hay a fecha de hoy 215 pacientes con coronavirus en planta, 35 en la UCI, y también reseñan 2 fallecimientos. En el Hospital del Vinalopó, en el Departamento Sanitario Elche-Crevillent, en planta 102 pacientes, en la UCI un total de 17. Y todo ello con las medidas que, como decimos, entran en vigor esta próxima medianoche. Ayer escuchábamos en directo en este mismo programa la comparecencia, la rueda de prensa del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y de la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló. Recordamos, anunciaron el cierre total de la hostelería. Solo para llevar van a poder estar funcionando. El comercio que no es esencial cierra a las 6 de la tarde desde mañana. Es decir, todo el comercio salvo las farmacias y los establecimientos de alimentación. Y también el cierre de las instalaciones deportivas. Tan solo podrán seguir entrenando los profesionales. Y como decíamos, también pendientes de la reunión del Consejo Interterritorial, porque la Comunitat Valenciana también ha pedido, como otras muchas comunidades españolas, el adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde. Reunión que se produce hoy. Pendientes vamos a estar para saber si o no mañana hay que estar ya a las 8 de la tarde en casa. El pleno del Ayuntamiento de Elche, que se va a celebrar en los próximos días, también va a tener mucho que decir, mucho que tratar sobre el coronavirus. Por ejemplo, el Partido Socialista insta al Pleno Municipal a apoyar el fondo anunciado hace unos días también por Ximo Puig, el Fondo de Cooperación Coronavirus de apoyo a los sectores productivos, y piden también los socialistas que la Diputación se sume a este fondo. El Grupo Municipal Socialista presenta una moción en la que explica que todas las administraciones deben caminar juntas para dar rápida solución a la grave crisis que pasa la hostelería, el ocio nocturno, las agencias de viaje y el sector cultural y artesanal festero. El portavoz del PSOE, Héctor Díez, destaca la iniciativa del Consell y pide celeridad a la hora de tramitar las ayudas. Le vamos a instar a todos los grupos políticos de la Corporación Municipal a que conjuntamente nos sumemos al plan de consellería de más de 100 millones de euros para apoyar a estos sectores productivos. Creemos que es positivo a Elche porque con la aportación municipal y con la aportación de Diputación de Alicante y Generalitat conseguiremos aún muchos más fondos para apoyar tanto a la hostelería, a la restauración, al sector cultural o al sector de la palma blanca. Y desde luego en esta moción, aparte de buscar el apoyo de todos los grupos políticos para sumarnos a ese plan, también lo que pedimos a la Diputación de Alicante que se sume. Creo que la experiencia de las ayudas al alquiler, donde puso presupuesto la Diputación y el Ayuntamiento de Elche, fue una buena experiencia, mejorable pero buena, y que ahora que se nos pide desde la Generalitat que todos nos sumemos a ese plan, creemos que todas las administraciones debemos estar en ese plan y que todos los partidos políticos también, porque en este momento la crispación no suma nada y sin embargo apoyarnos y contribuir
a unas ayudas conjuntas suma muchísimo más importe económico y por tanto es más beneficioso para los sectores productivos de Elche que tienen que pagar por la pandemia. Eso desde el Partido Socialista. Mientras tanto, el Partido Popular presenta medidas también para frenar la expansión del coronavirus. Son más de 30 medidas donde se pide, por ejemplo, la desinfección de lugares con mucha afluencia de gente, el reparto de mascarillas o la realización de cribados. Luchar contra la pandemia, dicen los populares, no es cerrar un sector como la hostelería, porque señalan, eso es matar a este sector. Vamos a escuchar palabras del portavoz del PP, Pablo Ruz. Miren, luchar contra la pandemia no es cerrar un sector completo como la hostelería, porque eso es matar a un sector y desahuciar con ello a miles de familias a un futuro muy negro. Luchar contra la pandemia es limitar el aforo de los autobuses, es incrementar la limpieza y desinfección de las zonas de mucha afluencia, como puede ser la OMAC o los centros de salud o las farmacias. Luchar contra la pandemia es repartir mascarillas a toda la población, es realizar cribados, es aumentar la presencia policial. Por todo ello, porque entendemos que esto sí es luchar contra esta pandemia terrible que nos asola, hemos registrado más de casi 30 medidas para intensificar esta lucha de la ciudad, del municipio, contra el COVID-19. Y son medidas que, como ya hemos dicho, son muy necesarias. Y además, algunas de ellas que con una incidencia mucho más baja hace meses se aplicaban en nuestro municipio y ahora han desaparecido. Miren, nos esperen días muy duros, incluso semanas, por lo que insistimos al Partido Socialista y a Compromís que tienen que trabajar y tomar las riendas de la situación desde lo municipal. Las explicaciones del portavoz del Partido Popular. Mientras tanto, desde Ciudadanos piden un esfuerzo extra de protección y prevención en las residencias y en los centros de día. La portavoz Eva Crisol reclama que se proteja a las personas mayores, incluso dice a las que no están en ningún centro, puesto que es algo que debe hacerse, indica Eva Crisol, por humanidad. Vamos a escuchar sus palabras. Pues hemos presentado una moción para el próximo pleno de enero, en la cual solicitamos tanto al equipo de gobierno como al Consejo que se extremen las medidas de protección, prevención y vigilancia que se están manteniendo hasta la fecha en las residencias de la tercera edad y en los centros de día del Che contra el COVID-19. Recientemente hemos visto cómo el Ejército ha tenido que desplazarse tanto al asilo de San José como a la residencia de Altavis, que han sufrido brotes descontrolados de COVID, poniendo en peligro ya no solo a los residentes, sino también a los empleados y a los familiares. Esto demuestra la vulnerabilidad de estos recintos y también de las personas en las que se encuentran en los mismos, personas mayores y que actualmente son las que más desprotegidas están y las que más posibilidades tienen de contagiarse de esta enfermedad. Por lo tanto, lo que hemos reclamado es que se aumente la cantidad de pruebas PCR que se realizan y que se reduzcan los plazos entre ellas, entre otras cosas, debido a la situación grave en la que se encuentran. La prevención al máximo nivel debe trasladarse a todas las personas que están en riesgo, y esto incluye sobre todo a los ancianos también, que no se encuentran en residencias y centros adecuados, sino en sus propias casas. Por lo tanto, también hemos pedido que se les proporcionen las medidas necesarias de protección a estos ancianos y a sus cuidadores, que a diario acuden a estas viviendas particulares pues para efectuar los cuidados paliativos básicos. Esta mañana en la Plaza de Baix, frente al Ayuntamiento, ha habido concentración de profesionales del sector de la peluquería para reclamar la rebaja del IVA. Compromís apoya estas reivindicaciones y recuerdan que esta formación ya presentó una enmienda a los presupuestos generales del Estado a través del diputado Joan Baldoví, solicitando la reducción del IVA al 10%. Representantes de estos profesionales se han reunido también esta mañana con el alcalde Carlos González y por otra parte también Compromís va a presentar para el próximo pleno una moción contra la pobreza energética. El portavoz adjunto Felipe Sánchez señala que la petición es para que se regule el mercado eléctrico y para que la factura de la luz sea más asequible. Compromís per ells presenta una moció contra la pobresa energètica. Hem viscut una onada de fred extraordinària. Això suposa també una pujada de la factura de la llum. Moltes famílies no poden assumir el cost d'aquesta factura. Nosaltres lluitem contra la pobresa energètica. Volem que es regule d'una manera que siga accessible i assequible la factura de la llum, que es regule el mercat elèctric. Això forma part del pacte que va donar lloc al govern de Madrid. Demanem a les forces polítiques que van signar aquest pacte, que van incloure la regulació de la factura elèctrica, que facin aquesta regulació
que facin possible que tot el món tingui accés a una energía eléctrica asequible y accesible. Hablamos también de obras que han comenzado, proyectos importantes para la consolidación de la ladera del río Vinalopó en el lugar donde se encuentra el Molí Real. Lo ha explicado esta mañana la concejala de Urbanismo, Ana Aravid. Han comenzado los trabajos para la estabilización de la ladera del río en la zona donde se ubica el Molí Real. En una primera fase se ha procedido a realizar trabajos geológicos de campo para la comprobación del estado del talud y del muro de carga. Posteriormente se elaborará un documento que recoja los trabajos y análisis realizados y las conclusiones sobre el estado actual, así como una propuesta de actuación sobre los trabajos a realizar para garantizar la estabilidad del terreno y, por lo tanto, para la protección de una parte importantísima de nuestro patrimonio histórico como es el Molí Real. Y otros trabajos. El Ayuntamiento ha iniciado la renovación de más de 600 farolas en mal estado de espacios públicos tanto en barrios como en pedanías. El concejal de mantenimiento, Héctor Díez, explica que el Ayuntamiento actuará en 21 plazas y parques, cambiando también la instalación eléctrica y respetará el modelo histórico de las columnas. El plazo de ejecución es de 6 meses y la actuación se enmarca en los trabajos de modernización de los elementos urbanos del municipio. De renovar tanto la instalación eléctrica, las canalizaciones, así como las columnas de alumbrado de más de 20 plazas repartidas entre Carrús, El Pla, Altavix, El Raval, la zona centro y también pedanías como La Hoya o lugares tan emblemáticos como el Parque Municipal o el Hort del Monjo. Una actuación que ha sido adjudicada por algo más de 900.000 euros, que se va a ejecutar durante los próximos 6 meses y que nos va a permitir renovar más de 600 farolas de plazas y jardines de Elche. Y para terminar, como decíamos al principio del programa, vamos a Santa Pola porque allí esta madrugada ha llegado a esta localidad en concreto, a la Cala dels Gossets, una embarcación, una patera con 14 personas. Lo ha confirmado a Versión Radio la propia alcaldesa de la localidad, Loreto Serrano. Nos indica que entre todas las personas que han llegado, tan solo una mujer, el resto varones. La Guardia Civil, la Policía Local de Santa Pola también han estado trabajando esta mañana, esta madrugada, como decimos, para rescatar estas imágenes que estamos viendo, estas fotografías que hemos recuperado de la página de Facebook de la Policía Local de Santa Pola, de la actuación esta mañana, esta madrugada, como decimos, en la Cala dels Gossets. Ha llegado esta patera y han estado trabajando tanto la Guardia Civil como la Policía Local. Se indica que son de nacionalidad argelina, excepto una persona de origen marroquí. Por tanto, es la última hora que podemos contar en este tiempo de Versión Radio, el aperitivo a esta hora de la tarde, la 1:18. Y siempre tras repasar la actualidad es un buen momento para ver la propuesta de un buen aperitivo de la mano de El Oli, por ejemplo, con todos esos encurtidos, las aceitunas, los aceites aromatizados que ellos preparan para, bueno, pues enriquecer esas rebanadas de pan, las ensaladas o cualquier otra propuesta. Seguro que si le preguntáis a David y a Mari Carmen y a David, os van a dar más soluciones para ese tipo de aceites y también para todo lo que ofrecen desde 1964 y con la calidad a su justo precio. El Oli, que además de encontrarlos en ese servicio a domicilio que siempre os recomendamos desde aquí poder hacer uso en el 600-864-509, también podéis encontrarlos en los mercadillos que os vamos a enumerar. Están en estos mercadillos los miércoles por la mañana en Elche, en Altavix, los jueves por la mañana en Gran Alacant, los sábados por la mañana también en San Antón, en Elche, igualmente en Santa Pola, y los domingos por la mañana tienen 2 puestos en el mercadillo del Martínez Valero, del campo de fútbol del Elche. Bueno, pues ya sabéis que si necesitáis hacer un encargo a domicilio podéis dirigiros al 600
600-864-509, 600-864-509, y os va a atender tanto Mari Carmen como David para que le podáis hacer vuestros pedidos. Además, como nos decían, nos contaba David hace unos días, ellos no aplican un extra al encargo, no es un encargo, es una entrega, pues prácticamente podríamos decir gratuita, ¿no? Porque lo único que vais a pagar es el coste de lo que pidáis, y además os va a sorprender cuando conozcáis los precios tan buenos que tiene el Oli. Nosotros damos fe de ello. 1:20 p.m. Bienvenidos a Versión Radio. 1:20 p.m, como decimos, por terminar de contar todo lo que tiene que ver con la actualidad, explicar también que la Diputación Provincial de Alicante acaba de anunciar que aumenta de 6 a 9 millones de euros las ayudas para autónomos y pymes, y lamentan desde la institución provincial, dicen, el retraso del fondo anunciado por la Generalitat para la hostelería. Hemos contado que el Partido Socialista de Elche va a presentar para el pleno del consistorio ilicitano una moción adhiriéndose a ese anuncio que hizo hace unos días el presidente de la Generalitat de venir a la par Generalitat, Diputaciones y Ayuntamientos, pero desde la Diputación Provincial dicen que están mostrando su perplejidad, señalan textualmente, porque varios días después de que por parte de la Generalitat se anunciara la puesta en marcha de un fondo de ayudas para la hostelería, todavía no se haya concretado nada, ni siquiera les han hecho llegar el borrador de ese plan, algo que dicen desde la Diputación es algo totalmente incomprensible. Como vemos, para un mismo plan, diferentes administraciones, diferentes partidos, echándose las pollitas unos a otros. Pues esta es la situación, y seguimos conociendo más casos de políticos que se saltan el calendario de vacunación. Ayer lo conocíamos en el transcurso de Versión Radio, un nuevo caso de la vecina Comunidad de Murcia, el consejero delegado de Sanidad, que junto a muchos otros trabajadores del área, unas 400 personas, ha comunicado en su comparecencia hoy, han sido también vacunadas, y esto ha generado que incluso sus socios de gobierno, que son ciudadanos, han pedido la dimisión del consejero delegado. También llegan evidentemente las críticas de otros partidos con representación en el Parlamento murciano, de Vox, del Partido Socialista, y eso que parece que es una práctica a la que nos estamos acostumbrando de otros casos. Hemos conocido casos del Partido Socialista, hemos conocido casos del Partido Popular. Pues la ciudadanía también merece una explicación, ¿no? Incluso ahora que se hablaba de esa unidad que muchas veces se busca entre los partidos políticos cuando se va al pleno, cuando se va a hacer alguna petición, ¿por qué no se pide también unidad y se toman medidas serias contra estas personas? Porque lamentablemente estamos conociendo casos de fallecimientos de personas que no pueden estar siendo atendidas como es debido como consecuencia de esta pandemia. Sin embargo, hay quien sigue considerando que tiene prioridad a la hora de suministrársele esa vacuna frente a las personas que deben estar en primer lugar para poder recibir. Anoche ya contábamos en el programa esa noticia, la vacunación del responsable, del consejero de salud de Murcia, y no solo de él, sino de 400 personas del Departamento de Sanidad. Esta mañana ha comparecido en rueda de prensa a las 9:30. Casi todo el mundo esperaba que fuera a presentar la dimisión, pero nada más lejos de la realidad. RQR, que se ha hecho todo correctamente, y ojo, porque leo ahora mismo en el diario El Mundo, para quedarse ya pasmado, que su mujer también se ha vacunado. Bueno. Es lo que está publicando ahora mismo el diario El Mundo, que dice que fuentes de toda solvencia lo ha adelantado Voz Populi, y han confirmado en El Mundo que la esposa del consejero de Murcia, pues que también se ha vacunado. Pues veremos si... Y todo el mundo esperaba que fuera a presentar la dimisión. Esta mañana daba explicaciones, pero que no, que está todo correctamente. Pues ojo, que esto está pasando
al menos conocemos el caso de varias personas de varios partidos políticos. Del Partido Socialista, conocíamos hace unos días alcaldes del Partido Socialista, también estamos conociendo a otros cargos públicos, en esta ocasión del Partido Popular. Pero esto que acaba de contar Javier, eso sí que es también como para tenerlo en cuenta, porque una cosa es que esté mal y que después ya los partidos políticos socios de gobierno, como es el caso de Ciudadanos en la Comunidad de Murcia, o bien los partidos que están en la oposición, soliciten, evidentemente, como suele ocurrir en estas cuestiones en el ámbito político, que se le pida la dimisión. De hecho, se lo ha pedido su socio de gobierno, que es Ciudadanos. Pero cuando la cosa va a más, y acabamos de conocer que la mujer de este consejero delegado de Sanidad en el gobierno autonómico de Murcia también ha recibido la vacuna, pues esto va a generar mucho más enfado por parte de la ciudadanía y también, por supuesto, de la clase política. Bueno, leo por aquí que su esposa es personal directivo de la consejería que dirige su marido, que fue nombrada directora general de planificación en 2015 y por tanto ella como otra mucha gente que trabaja en esa consejería pues han recibido la vacuna, pero vamos, que ni el consejero, ni su esposa, ni las personas que trabajan en la consejería, si no es que por protocolo le corresponde, porque si no nos montamos 14, 20 o 37 protocolos y lo hacemos por comunidades, por provincias, por pueblos o por bloques de vecinos al final. Decíamos al principio del programa que hay situaciones que provocan el enfado de la ciudadanía. Y estamos viendo que el enfado va increciendo como nunca había ocurrido, porque bueno, pues la situación de pandemia que estamos viviendo en el mundo pues está generando todo tipo de situaciones, sobre todo lamentablemente y principalmente el número de fallecidos en el mundo, el número de contagios en el mundo, millones. Las pérdidas de trabajo, negocios que se hunden, y eso pues al final puede generar que haya una respuesta tarde o temprano, como ha ocurrido en otros momentos de la historia, de la ciudadanía. La ciudadanía, cuando se cansa, pues toma decisiones. Recordamos que hará unos cuantos años, recordaron, si no sé, creo que fue en el 2010 o por ahí, hubo un movimiento popular en España que se llamó 15M, que después desembocó en la creación de partidos emergentes, algunos de ellos, como es el caso de Podemos, que ha llegado incluso hasta el gobierno de la nación. Esas cosas podrían seguir ocurriendo según politólogos y estudiosos del tema, que pudiera haber enfado, pero en 2010 a lo mejor había un enfado de una parte de la ciudadanía hacia el comportamiento irregular de algunos políticos, pero cuando esto afecta de la forma que está afectando a toda la ciudadanía mundial, tristemente a algunos más que a otros, pues eso puede generar también que a la larga haya una reacción por parte de la ciudadanía que podría desembocar en otro tipo de cosas, ¿no? Veremos qué nos depara el futuro, pero desde luego que ahora es un buen momento para poder observar el comportamiento social. De eso se encargan los sociólogos, los antropólogos, psicólogos y todas las personas que estudian al género humano, ¿no? Habrá que ver qué es lo que pasa. Antes me refería a las sociedades líquidas, y eso que Bauman, que fue un sociólogo de reputado reconocimiento internacional, falleció con 91 años, de origen judío, hablaba ya de las sociedades líquidas, de cómo
se iba disolviendo, lo comparaba con cuando se cae, por ejemplo, de un vaso de agua el líquido, pues el líquido se esparce, ¿no? Deja de tener esa forma. Y eso está pasando en nuestra sociedad actual, no como consecuencia del coronavirus, de la pandemia que estamos viviendo en los últimos tiempos, pero sí se han ido perdiendo cosas o nos hemos ido acostumbrando y nos hemos ido de alguna forma inmunizando hacia ciertas cosas. Pero lo que sí que parece que ya son cada vez más las voces que hablan de ello es que tarde o temprano la pandemia del coronavirus también tendrá consecuencias dentro de la sociedad mundial y de la civilización que actualmente se encuentra y donde nos encontramos todos los que formamos parte de la misma en este momento de la historia del mundo. Bueno, pues según vayan pasando los años, con una mayor perspectiva histórica, nuestras generaciones, las que vengan después, las futuras generaciones, pues podrán saber analizar lo que ha ocurrido en este 2020, 2021 y ojalá que se detenga en este 2021 y no vaya más allá. Los cambios los estamos apreciando, pero así en el corto plazo es muy complicado saber cómo va a afectar esto a nivel de toda la historia del mundo mundial, por así decirlo, pero según vayan pasando los años, futuras generaciones estudiarán, analizarán lo que ha pasado, de dónde veníamos, dónde estamos ahora y hacia dónde vamos. Confiemos en que esto acabe lo más pronto posible. La 1:31, estábamos intentando ponernos en contacto con el alcalde de Elche, con Carlos González. Está ocupado, entendemos que son unos días muy complicados. Vamos a seguir marcando el teléfono durante estos próximos minutos para intentar comentar con él toda esta situación, más que nada del coronavirus. Bueno, pues ya sabéis que si queréis opinar lo podéis hacer a través de Facebook Chat, también con las llamadas telefónicas, aunque ahora sí que os pedimos aguantar un poquito para poder entablar esa conversación con Carlos González, con el alcalde de Elche, con el fin de también saber pues cómo la primera autoridad, su opinión y la toma de decisiones que se tienen que llevar a cabo como consecuencia de todo lo que estamos viviendo. Y es importante poder hacerlo. Siempre que pedimos que el alcalde de Elche participe en Versión Radio, lo tenemos y se lo tenemos que agradecer porque nos dedica un tiempo de su apretada agenda para atender también las preguntas y planteamientos que le podamos hacer. Alcalde Carlos González, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Qué días más complicados, ¿no? Desde marzo del año pasado es complicado, pero en estas últimas horas, días, la situación se está complicando y mucho. En efecto, llevamos un año realmente difícil porque esto prácticamente empezó en febrero de 2020 y durante todo 2020 hemos vivido de una o de otra forma, con más o con menos intensidad, inmersos en la pandemia y en la lucha contra la pandemia. Y ahora, estas últimas semanas, se ha recrudecido la situación, se ha complicado de una forma extraordinaria la situación y estamos viviendo un momento realmente difícil, un momento en el que, bueno, el número de contagios, creo que todos somos conscientes, está creciendo de una forma prácticamente exponencial. En nuestra ciudad, y no es por generalizar, pero uno ve que pasa lo mismo en el conjunto de la comunidad, pasa lo mismo en Alemania, es decir, creo que el virus no conoce de fronteras ni de territorios y está asolando literalmente al mundo. Y nuestra ciudad es reflejo de esa situación que estamos viviendo. Estamos preocupados por la situación de los hospitales. Hoy hemos contado, por ejemplo, que 317 personas entre los dos hospitales, 52 en la UCI, 317 decíamos en planta, 2 fallecimientos. Preocupación también por las residencias de personas mayores, Altavix, el asilo, los centros de día de personas mayores, de cualquier persona dependiente. Es complicado todo esto. Es realmente complicado porque la incidencia es altísima y al ser altísima pues tiene su impacto en todos los ámbitos de la sociedad, en el ámbito del deporte, en el ámbito de los propios sanitarios, en el ámbito de los mayores, es decir, al final tiene un reflejo en toda la sociedad. Entonces, estamos quizá en el momento más difícil a lo largo de los últimos meses. Creo que se están adoptando medidas
se vienen adoptando medidas proporcionales, medidas adecuadas y medidas que se van intensificando a medida que lo va exigiendo el contexto, la emergencia sanitaria. Las últimas medidas, las adoptadas en el día de ayer por el Consell y las que se presume que se van a adoptar hoy en la reunión entre el Ministerio y las comunidades autónomas, creo que son medidas que avanzan en esa dirección o que apuntan en esa dirección. Frenar la expansión del virus para evitar la presión sobre nuestros hospitales. Por eso pienso que aunque son medidas duras, medidas dolorosas, el cierre total de la hostelería, el cierre parcial del sector comercio no esencial, son medidas que tienen un impacto duro sobre la actividad económica, una actividad económica en la que hay empresas y familias detrás de ella, ¿no? Es decir, que tiene una gravedad, una consecuencia inevitablemente grave, pero pese a que son medidas difíciles, dolorosas y que tienen un impacto grave sobre ese sector, creo que son medidas necesarias, son medidas proporcionadas y medidas adecuadas para la situación que estamos viviendo, ¿no? Que es una situación que, como estamos calificando, es difícil y que tenemos que afrontar reduciendo el contacto social de una forma severa, de una forma drástica, si me permite la expresión. Ayer ofrecíamos en directo en este programa la comparecencia del presidente de la Generalitat y de la consellera de Sanidad. Luego por la noche hablábamos con la presidenta de la plataforma de hostelería, con el presidente de la Asociación de Hostelería, y nos decían que lamentablemente después de todo lo que llevamos, estos 15 días que tenemos por delante, muchos se van a ver abocados a no poder volver a levantar la persiana. Pues vamos a intentar que no ocurra eso. Es decir, por una parte, yo creo que hay que ser consciente de que hay varias situaciones. Hay una situación general de disminución de la actividad económica, de crisis, primera idea. Segunda idea, cuando el gobierno toma la decisión de cerrar el sector de la hostelería o de reducir la actividad del sector del comercio, evidentemente está restringiendo las posibilidades económicas y está reduciendo las posibilidades económicas de estos sectores. Hay que intentar que las medidas tengan la duración más corta posible, que surtan efecto y que tengan la duración más corta posible para que estos sectores vuelvan a recuperar la actividad, y hay que intentar que también todo el sistema de ayudas que se está diseñando y que creo que es valiente y que es también proporcionado y adecuado a la situación, los 340 millones de euros que ha anunciado el presidente Ximo Puig, pues creo que hay que intentar que esas ayudas lleguen cuanto antes para que no pase eso, para que cuando salgamos de esta emergencia sanitaria pues vuelva a la actividad, vuelva a la hostelería, levante las persianas, el comercio recupere su actividad y tengamos los menores daños posibles en nuestro tejido económico. Alcalde, hace unos días se reunían con precisamente representantes de la hostelería, ya se hablaba de ello, de empezar a trabajar para recibir las ayudas. Lo que ha cambiado de esa reunión a lo que va a pasar a partir de mañana, ¿también cambian los planteamientos de aquella reunión? Bueno, creo que los planteamientos siguen siendo, el fondo sigue siendo el mismo. En esa reunión lo que se planteó es la necesidad de poner en marcha un fondo específico para el sector de la hostelería y sectores conexos, que creo que, bueno, se habló de 120 millones de euros. Ahora se está hablando de más sectores, de más actividades y de más recursos. Por lo tanto, creo que al final se mantiene la esencia, y la esencia es ayudar a los sectores económicos que se ven forzados a reducir su actividad como consecuencia de decisiones del gobierno para atajar la crisis sanitaria. Entonces, creo que al final, es decir, tenemos que hacer un esfuerzo, primero, para frenar esta situación, la emergencia sanitaria, y luego un esfuerzo para intentar rescatar esas actividades económicas que están haciendo un sacrificio terrible, tremendo, bajando las persianas, vaya. Carlos González, como alcalde de Elche, como político que es, a los ciudadanos de a pie nos resulta muy llamativo todo lo que está ocurriendo con esta gente que se está poniendo vacunas cuando no le corresponde. Los primeros casos que se conocieron
la gente pensaba, bueno, algo puntual, pero van pasando los días, van saliendo más casos. Lo de ayer por la tarde que se conoció de Murcia es escandaloso, por decirlo así. Esta mañana ha comparecido el consejero, todo el mundo iba a pensar, pensaba que iba a dimitir. Son 400 personas las que se han vacunado. Como político que es, cuando escucha estas noticias, ¿qué piensa? Bueno, yo me siento abochornado, avergonzado, me parece absolutamente intolerable, me parece inadmisible y creo que decir, es absolutamente necesario que se asuman responsabilidades. Estas cosas no pueden pasar. Yo creo que estamos viviendo una situación extraordinariamente complicada. Estamos hablando de la salud, de proteger la salud de los ciudadanos. Se han tomado decisiones complicadísimas y se está intentando racionalizar un proceso de vacunación que empieza de más vulnerables a menos vulnerables. Que alguien se salte ese orden, a mí me parece no solo bochornoso, me parece abominable, repugnante, ¿no? Me parece repugnante. Y cuanta más responsabilidad tenga quien lo haga, más repugnante me parece. Es decir, que se hayan vacunado 400 personas en una comunidad autónoma, saltándose el orden de prelación acordado, establecido de una forma racional, de una forma tomando el criterio científico como prioridad. Esto me parece absolutamente intolerable, condenable y desde el punto de vista ético repugnante. Alguien debería tomar decisiones contundentes ante esta situación. De hecho, hace unos días también conocíamos 2 casos de alcaldes socialistas. Sí, bueno, yo no distingo, es decir, yo estoy diciendo, ahora sí que digo, me parece cuanta más responsabilidad, más gravedad en la circunstancia. Si el Partido Socialista actuó inmediatamente suspendiendo de militancia a sus 2 alcaldes de los 2 pequeños pueblos en los que se produjo esto en la provincia de Alicante, están suspendidos de militancia. Creo que la decisión se tardaron horas en adoptar, por lo tanto fue una decisión pronta y proporcional y yo creo que lo que hay que hacer es hay que dar ejemplo, hay que actuar con contundencia y no se pueden amparar y tolerar situaciones que son vergonzosas, porque ahora lo que hay que estar preocupado es de vacunar en las residencias de los mayores a los mayores, al personal sanitario, a los grandes dependientes, es decir, ahora la preocupación es vacunar a los sectores más vulnerables de la población. Pero ¿qué hace un señor consejero del gobierno regional de Murcia vacunándose él y todo su equipo? Es decir, no tiene ningún sentido. Es inadmisible, es decir, es absolutamente inadmisible. Y está hecho, fíjese, es una decisión consciente, que se ha adoptado de una forma consciente. Por lo tanto, insisto, no quiero elevar el tono, pero me parece repugnante y me parece absolutamente condenable. Bueno, alcalde, estamos pendientes también de la reunión del Consejo Interterritorial. Estimamos todos que el toque de queda se va a adelantar a las 8 de la tarde. No hay que esperar a que se confirme, pero casi. Bueno, a mí la intuición me lleva a pensar que estamos en una situación que requiere de este tipo de medidas que sirvan para reducir el contacto social. Entonces, como lo que se está haciendo en todas las comunidades y en todos los territorios, en definitiva, es poner en marcha medidas que reduzcan el contacto social, esta de adelantar el toque de queda a las 20 horas, pues es una medida que va en esa dirección y entiendo que puede ser refrendada o puede ser aprobada por ese Consejo Interterritorial en el que están las comunidades autónomas y están también el Ministerio de Sanidad. Pero bueno, en cualquier caso hay que esperar unas horas, dentro de poco lo sabremos y tendremos que probablemente acomodar nuestra vida y nuestra actividad a esa nueva circunstancia. Alcalde, y con la que está cayendo, siguen dándose casos de fiestas, lo conocíamos este fin de semana, así lo comunicaba el ayuntamiento, más sanciones. ¿Qué pasa? Hay una parte de la población que parece que no vaya con ellos o con ellas esta situación que estamos viviendo, ¿no? Pues cuesta entenderlo, ¿no? Es decir, lo digo así, con toda naturalidad. Cuesta entender cómo con las cifras de
fallecidos que se están produciendo a todos los niveles. Es decir, creo que llevamos 2 millones de personas muertas en el mundo como consecuencia de la pandemia, que esto no es ninguna broma. Es decir, y si descendemos a nuestro entorno, creo que la semana pasada murieron 100 personas en la Comunidad Valenciana. Es decir, son cifras realmente abrumadoras, detrás de las cuales hay vidas humanas, hay familias, hay dolor, hay sufrimiento. Es decir, si con ese contexto y con el que estábamos hablando antes, ¿no?, de tantas personas que están enfermando y que están pasando la enfermedad, unos la pasan de una forma leve, pero hay personas que la pasan de una forma grave. Si con esa información, siendo conscientes de eso, hay quienes son capaces de montar fiestas, hay quienes son capaces de saltarse todos los requisitos, normas y obligaciones y hacer esas cosas, pues bueno, me parece también aberrante, ¿no? Me parece que falta mucha responsabilidad. Y con la situación que comentábamos al principio también de los hospitales, que a principios de semana ya decía usted que había subido un 50%, un 93% la ocupación de las UCIs, las plantas, ahora mismo tenemos que empezar a utilizar también el hospital de campaña de Alicante. Bueno, pues yo le voy a formular un deseo, ¿no? Yo deseo que no. Ojalá que no, pero... Deseo que esto revierta y que no haya que ir a medidas excepcionales y que no se tengan que poner en marcha planes de contingencia, etcétera. Pero lamentablemente, bueno, los datos son tozudos y el virus no frena, es decir, sigue contagiando y al contagiar sigue haciendo que haya muchas personas que ingresen en el hospital y que luego ingresen en las UCIs. Por lo tanto, la situación es preocupante. Los hospitales están saturados, los centros de salud están sufriendo una presión insoportable. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes de la situación que vivimos, cumplir de forma estricta y rigurosa las exigencias y las obligaciones y a partir de ahí, bueno, esperar que la buena gestión de los profesionales que dirigen nuestros hospitales y que trabajan en nuestros hospitales, pues sortee esa dificultad y evite esa circunstancia que dice. Alcalde, el Ejército de Tierra sigue en la ciudad, ¿no?, trabajando en labores de desinfección del asilo de ancianos. Tenemos el caso también de la residencia de Altavix. Todas estas cosas son las que están haciendo complicadas también el día a día que estamos viviendo en la ciudadanía. Bueno, en efecto, ¿no? Es decir, creo que se dan otras circunstancias que además hacen que todo sea especialmente difícil. Nos preocupa la situación del asilo, de la residencia, nos preocupa un poco pues que a la situación general le surjan situaciones específicas como esta que hacen que todo sea un poquito más grave. En cualquier caso, creo que se van reconduciendo las situaciones y que bueno, en este momento tanto de la residencia de Altavix como el propio asilo se encuentran en una situación estable. ¿La residencia la va a asumir finalmente directamente al 100% la Generalitat Valenciana? Ahí hay que hacer una precisión necesaria, es decir, el rescate de la concesión es un procedimiento administrativo que ha sido recomendado por el Síndic de Greuges, pero es un procedimiento administrativo necesariamente complejo, sometido a exigencias legales que hay que cumplir y que, a mi modo de ver, simplemente expreso mi opinión, pero a mi modo de ver no se pueden cumplir de hoy para mañana. Requieren de un recorrido en procedimiento y en tiempos que llevará pues meses, ¿no?, por decirlo de una forma clara. Entonces, creo que para que eso ocurra tienen que pasar muchas cosas y creo que en este momento estamos en otra cosa. En este momento creo que hay que estar en atajar la crisis sanitaria dentro de la residencia. Luego ya vendrá lo que hemos dado en llamarlo, lo estructural, ¿no?, el problema de fondo de la gestión de la residencia, si la concesión administrativa que la gestiona lo hace, corrige los errores que está teniendo o no los corrige. Pero claro, en este momento creo que mezclar
ambos, digamos, los dos tipos de decisiones complica las cosas. Creo que ahora lo que hay que es atajar la situación sanitaria, velar por proteger la salud y la calidad de vida de los residentes, de los mayores que están allí, y cuando esto amaine, cuando la situación retorne a la estabilidad, normalidad, etcétera, pues entonces la Consellería tendrá que plantearse si se está gestionando bien o no ese centro y cómo hacer para que los residentes, los ancianos, tengan el mejor servicio posible. Tenemos una audiencia muy activa que van dejando mensajes, le agradecen que hoy nos acompañe en el tiempo del aperitivo aquí en Versión Radio. Hay quien también dice qué pasa con los ERTEs, 3 meses sin cobrar, el SEPE que no atiende, son casos así muy puntuales y aunque no son su competencia, pero ¿qué le podemos decir a la ciudadanía que se encuentra con estos problemas día tras día? Bueno, pues en primer lugar, escuchar que todavía hay ERTEs que no han sido pagados, me cuesta, ¿no? Me cuesta aceptarlo, pero si se dice es porque ocurre. Entiendo que tienen que ser incidencias aisladas a estas alturas. En cualquier caso, me voy a la mayor. Creo que el ERTE ha sido una herramienta que ha sido enormemente útil porque está siendo un auténtico amortiguador de la destrucción de empleo que podía haber ocasionado esta crisis sanitaria. Entonces creo que es una magnífica herramienta. Creo que es cierto que ha habido una avalancha, si ha llegado a haber, si no me equivoco, prácticamente 1.750.000 españoles en ERTE, ha tenido que haber una avalancha de ERTEs inmensa, pues que ha generado algunas disfunciones. Esto y algunas incidencias. Esto no es excusa, pero también tiene que servirnos para entender que esto no ha sido fácil para nadie, ¿no? En cualquier caso, si se está produciendo alguna de estas situaciones, yo lo que insisto, lo que planteo es la necesidad de que formulen reclamaciones y quejas por los cauces adecuados para intentar que esas incidencias puntuales se resuelvan cuanto antes, porque entiendo que la prestación que deriva del ERTE hay que cobrarla mensualmente, porque detrás de eso pues están las necesidades de las familias. De hecho, en el sector de la hostelería muchas empresas van a tener que recurrir de nuevo al ERTE a partir de mañana. En efecto, yo creo que ha habido dos instrumentos muy útiles. Los ERTEs y la prestación por cese de actividad para los autónomos. Los dos son novedosos, los dos los ha puesto en marcha el gobierno y los dos han actuado como eso que decía antes, no sé si es gráfico, pero intenta serlo, es como amortiguador frente a la situación de crisis económica sobrevenida de la emergencia sanitaria. El hecho de que los autónomos, quienes vayan a tener que cesar su actividad mañana como consecuencia de las decisiones adoptadas, pues al menos tengan una prestación, la de prestación por cese de actividad, que antes no existía y que ahora pues es un recurso al servicio de estas situaciones, pues a mí me parece una decisión acertada y una ayuda, igual que los ERTEs lo son para los trabajadores. Así que bueno, son herramientas para enfrentarnos a la crisis y lo que hay que intentar es que sean herramientas que lleguen pronto y bien, que esa es la clave, porque tienen que estar bien diseñadas, que creo que lo están, y luego tienen que estar bien implementadas. Eso significa que lleguen pronto y bien, dicho en román paladino. Pues Carlos González, alcalde de Elche, gracias por habernos acompañado durante todos estos minutos, darnos explicación a todas estas cuestiones que hemos planteado y esta tarde estaremos pendientes también de esa reunión del Consejo Interterritorial por si se adelanta a las 8 el toque de queda. De hecho, como le decíamos, alcalde, los oyentes de Versión Radio le agradecen que nos haya respondido a todas estas preguntas que le hemos planteado, ya no solo del ámbito local, que es lo que más nos coge de cerca, sino también esas cuestiones que hemos analizado anteriormente con usted, como es el caso de los políticos que se están saltando el calendario de vacunaciones o incluso pues el tema de los ERTEs, que también preocupa a una parte de la ciudadanía.
Pues muchísimas gracias. Realmente el agradecido soy yo por tener la oportunidad de dirigirme a ustedes, de charlar, reflexionar sobre estas cosas y de poder intentar dar explicaciones sobre la situación a su audiencia. Así que el agradecido realmente soy yo. Gracias, alcalde. Buenas tardes. Alcalde. Buenas tardes. Bueno, pues como siempre agradecer a Carlos González que cuando la actualidad lo requiere nos pueda atender. De verdad que le agradecemos al alcalde porque debe llevar estos días una agenda muy ocupada, ya no solo por su día a día en el ayuntamiento, sino cómo se van agravando las cosas y cómo incluso pues los mandatarios, las mandatarias deben reaccionar hacia la situación que estamos viviendo desde hace ya 10 meses. 10 meses. 10 meses desde que comenzó lo fuerte, pero como decía el alcalde, hace ya un año, enero, febrero del año pasado, ya se comenzaba a hablar de todo esto. Luego ya en marzo es cuando vino la eclosión total, pero enero, febrero de 2020 ya se apuntaba toda esta situación. Y el alcalde ha sido claro con el tema cuando le hemos preguntado de estas personas que se están saltando el calendario de vacunación, ¿no? Alcaldes, por ejemplo, del Partido Socialista, otros cargos públicos del Partido Popular, son cosas que estamos conociendo y que esto enfada a la ciudadanía y bueno, pues le hemos preguntado al alcalde y él también ha mostrado lo ha calificado de bochornoso, entre otras cosas. Bueno, y que esto del coronavirus, evidentemente tenemos que tomar todas las medidas de precaución, la que nos van diciendo las autoridades sanitarias. Cuanto menos salgamos a la calle, mejor. Cuanto menos contacto, mejor. La mascarilla, el hidrogel, la distancia, pero que al final, por H o por B, le puede tocar a todo el mundo. Estamos leyendo ahora, por ejemplo, que el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, y su mujer, Marta Ferrusola, también están contagiados de coronavirus. Por tanto, que a cualquier persona, a cualquier hijo de vecino nos puede tocar, incluso a personas como Jordi Pujol o a su esposa. Siempre decimos que el virus no distingue, que no hace ningún tipo de distinción. El virus no dice, bueno, pues esta persona es famosa, esta otra persona es un cargo público. No. Por tanto, lo que hay que hacer es seguir extremando las precauciones. Nosotros siempre lo decimos, recomendamos desde que pusimos en marcha toda esta programación que nosotros solo hacíamos una vez a la semana, pero como consecuencia de estar confinados en casa nació ya una programación consolidada, que se ha consolidado en estos meses, tanto a mediodía en el aperitivo que nació en plena pandemia, en pleno confinamiento, y Versión Radio, que también por la noche nos permite estar en comunicación con vosotras y con vosotros. Y ya sabéis que de verdad que si queréis comentar alguna cuestión lo podéis hacer, cosa que os agradecemos porque siempre es importante conocer la opinión de la audiencia. Sabéis que cuando podemos también invitamos a otros cargos públicos, no solo en esta ocasión como hemos hecho con el alcalde, también hemos entrevistado cuando así es importante y cuando hay alguna cuestión que analizar a bueno, pues aquellos que también desempeñan otras funciones, bien sea en la oposición o bien en el gobierno, pero en otras administraciones. Por tanto, siempre nuestro agradecimiento a las personas que tienen una responsabilidad como cargo público y que a la llamada de Versión Radio nos atiende y nos permite poder profundizar sobre estas cuestiones. Porque además luego la ciudadanía responde de una forma muy buena, incluyendo sus mensajes, haciendo sus preguntas. Leíamos anteriormente al principio de la entrevista, que por eso se lo hemos preguntado al alcalde, que no es su competencia, pero el alcalde ha respondido ante ese mensaje que sobreimpresionábamos, que estoy intentando, aquí lo tengo. José Antonio dice, ¿pueden preguntar qué pasa con los pagos de los ERTE y por qué el SEPE no da la cara? Por favor, van 3 meses sin cobrar. Es el caso de José Antonio, que
lo ha expuesto en Facebook Chat. Y bueno, decía el alcalde que a estas alturas le sorprendía que pudiera darse casos así. Y es que el tema de los ERTEs no acaba, ¿no? Sigue. Salimos Anoche hablábamos, lo decíamos antes, recordamos con el presidente de la Asociación de Hostelería y con la presidenta de la plataforma de hostelería, y nos decían que el 95% de los trabajadores a partir de mañana se van de nuevo al ERTE. No pueden hacer otra cosa. 95%. Si tienen que estar cerrados durante 15 días, evidentemente el empresario, la empresaria, quien tiene un negocio, un bar, un restaurante y no puede trabajar, es imposible que tenga a los trabajadores dados de alta durante esos días. Ya bastante tienen con los impuestos y con la luz, el agua, el gas y todo lo demás. Es muy complicada la situación. Pues así está la cosa. Nos vamos a marchar porque son las 2 de la tarde. Dice Cristina Payá Semper, dice: deciros que estamos encantados de poder disfrutar de vuestra compañía todos los días. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras y a vosotros por estar en Versión Radio. Volveremos esta tarde a partir de las 8 hasta las 9:30. Cualquier novedad que se vaya produciendo en las próximas horas, sabéis que la adelantamos en nuestras páginas y en nuestras redes sociales, donde tenemos presencia, pero si hay que informaros, ya sabéis que también incluso si se da el caso de adelantar el programa, tenemos que adelantarlo, lo adelantamos. A las 6:30 creo que es la comparecencia del ministro después de esa reunión del Consejo Interterritorial, o sea que cuando empecemos ya a las 8 os diremos. Si a esa hora, a las 8, mañana tenemos que estar ya en casa. Y antes de terminar, algo que está recogiendo ya la prensa, y así os quedáis ya pasmados y pasmadas antes de comer, porque han dimitido 2 directores de hospital del País Vasco. ¿Por qué? Porque también se han puesto la vacuna sin corresponderles. Se ponen la vacuna y ahora han dimitido los directores de los hospitales de Basurto y Santa María en el País Vasco. Bueno, aquí por lo menos ha habido dimisiones. Que ya no son solo políticos, también directores de hospitales, que son cargos que ponen las comunidades autónomas, nombran a los directores, pero... Vamos. Pero en este caso son las primeras dimisiones que se producen. Que sepa yo, sí. Son las primeras dimisiones que se producen. Y es algo que está recogiendo ahora mismo toda la prensa y como lo hemos visto, nos ha llamado la atención y queríamos también contároslo. Estas 2 dimisiones de 2 directores de hospitales del País Vasco. Por cierto, como cada vez estamos conociendo más casos de personas confinadas en casa, si queréis... para sentiros más acompañadas y más acompañados, podemos abrir una especie de diario del confinamiento, del autoconfinamiento, del coronavirus, que puede estar muy bien para que vosotras y vosotros nos contéis cómo lo estáis viviendo, para que nosotros lo estamos viviendo desde hace 10 días, ¿no? Hoy llegamos a la fecha en la que Javier ya está de alta. A mí ya me han llamado. A mí no me han hecho la PCR. Me han echado a la calle. De momento no tengo ningún síntoma, aunque antes me ha dado un poquito de tos, pero me ha dado un poquito de tos porque ha habido un problema de al tragar la saliva, como le estamos dando al pico, pero nada más, que no es una cosa para sentirse alanado. De momento, ningún efecto que pueda decir, o ninguna anomalía que pueda pensar o que nos haga pensar lo contrario. Nos vamos, volvemos, estamos pendientes de la actualidad. Gracias, como siempre, por estar con nosotros esta tarde más. Bueno, gracias a todos y a todas. Eso en lo que ocurre aquí, pero esta tarde también que toma posesión el nuevo presidente de los Estados Unidos. Que no se nos olvide que esa va a ser otra mundial. Confiemos en que no pase nada como hace unos días cuando esa gente tomó allí por las buenas el Capitolio y dijeron: aquí estamos nosotros. Hay mucha policía, mucho control, seguro que no pasa nada, pero que esta tarde también va a pasar eso. ¿Te acuerdas cuando antes hablaba de las sociedades líquidas? Bueno, pues eso seguiremos hablándolo, porque este tipo de reacción ciudadana, independientemente de que pudiera estar pues de alguna forma motivada por el presidente saliente, por Donald Trump, son hechos que no hemos conocido y que se van a seguir produciendo como comportamiento del hartazgo ciudadano. Bueno, hablaremos de ello. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Chao.